Hola a todos, mi nombre es Vladimir Toro y les voy a presentar este trabajo que hemos desarrollado con pues un par de estudiantes de la Universidad de Antioquia, con el profesor e investigador Manel Grifol del Laboratorio de Ingeniería Marítima de la Universidad Politécnica de Cataluña y por supuesto su servidor que es profesor en la Universidad de Antioquia en Colombia. Les voy a hablar un poco sobre el tema de la variabilidad interanual y estacional de la temperatura superficial del mar en un sitio muy interesante de Colombia que se llama el Golfo de Urabá. Este es el contenido de la presentación que voy a desarrollar. Básicamente son 4 aspectos importantes que los pueden ver en pantalla y de los cuales voy a ir hablando a continuación. La temperatura superficial del mar es una variable sumamente importante para entender cuáles son los cambios a nivel climático que estamos teniendo en la actualidad. Y por supuesto, el monitoreo frecuente, constante de esta variable nos permite entender muchos de los procesos oceanográficos que nosotros normalmente estudiamos. La temperatura superficial del mar ha sido estudiada de manera intensiva en el Caribe colombiano, en general en todo el Caribe, pero también en el Caribe colombiano, y ya hemos tenido algunas aproximaciones dentro del Golfo de Urabá. Es un estuario que se los voy a mostrar un poco más adelante, y trabajos que han antecedido a esta investigación es el de Pacheco en el 2018, en el cual él a partir de información de MODIS estudió entre otras cosas la clorofila, pero también entonces hizo o propuso unos campos de temperatura superficial anual promedios, que son los que están viendo en pantalla. Una de las cosas, de las preguntas interesantes que resulta del trabajo de Pacheco es ver esas diferencias entre los meses de enero y de diciembre y enero, perdón, y de abril y mayo, que tienen como unos cambios bastante importantes. Por supuesto, hay que tener en cuenta que esta fue información analizada entre el 2003 y el 2017 con una resolución espacial de 4 kilómetros. Entonces, teniendo esto como motivación para nuestro trabajo y queriendo entender los procesos oceanográficos que suceden en el Golfo, entonces decidimos utilizar datos de GHRSST entre el periodo 2003 al 2020. Estos datos tienen resoluciones temporales de diarias a mensuales que fueron utilizadas dependiendo de los análisis que realizamos, y lo más interesante de esto es que tiene ya una resolución de 1 kilómetro. El sitio del que les he venido hablando es el Golfo de Urabá. Nosotros estamos ubicados entonces en Colombia, en la esquina noreste de Sudamérica. Nuevamente, dentro de Colombia estamos ubicados en la esquina noroeste, en este sector es que queda el Golfo de Urabá, y esta es una imagen de la batimetría entonces del Golfo. Es un estuario con unas condiciones hidrodinámicas bastante interesantes que hemos empezado a entender en los últimos años, con una desembocadura de un río de los más caudalosos que tenemos en Colombia, que es el río Atrato, y con otros tributarios que desembocan en la costa este del Golfo. La batimetría, como están viendo, no tiene variaciones importantes. Tenemos en la zona sur, que es lo que llamamos Bahía Colombia, profundidades alrededor de 15 a 20 metros, y en la boca del Golfo entonces tenemos profundidades máximas de 60 a 70 metros. Por supuesto, las las profundidades mayores están ya en la parte exterior del Caribe colombiano. En esta zona es donde vamos entonces a desarrollar o desarrollamos nuestra investigación con estos datos que les acabo de mencionar. Lo primero que hicimos entonces fue comparar cómo eran los datos satelitales de todos estos o de estos años contra algunas campañas que hemos hecho en esta zona. Hemos realizado entonces campañas de medición, lances de STD, y de esos lances de STD entonces hicimos un promedio de la capa superior. Esos datos de esa capa superior
en esos momentos específicos, en esas fechas específicas, los comparamos entonces con los datos satelitales. En los recuadros naranjas, entonces me voy a referir a los datos medidos en la época húmeda, en los recuadros rojos a los datos medidos durante la época seca. Entonces, al comparar los datos in situ contra los datos satelitales, pues obtuvimos un coeficiente de correlación bastante aceptable de 0.87, con diferencias entonces entre la época húmeda y entre la época seca. Si se fijan entonces, durante la época húmeda, entonces tenemos diferencias respecto a los datos satelitales, o más bien los datos satelitales están subestimando los datos medidos in situ, mientras que en la época seca, digamos que hay momentos en los cuales los datos se estiman y se subestiman y se sobreestiman. Sin embargo, nuevamente, al calcular el coeficiente de correlación, esto nos indica que podemos entonces con toda tranquilidad tomar los datos o analizar este tipo de datos para entender entonces otros fenómenos físicos. Calculamos entonces datos promedios mensuales para cada uno de los meses del año, primero tratando de hacer el mismo trabajo que hizo Pacheco en 2018 y encontramos ya unos campos, digamos, de temperaturas superficiales mucho más suavizados, con unas transiciones de mes a mes un poco más suaves que nos dejan tranquilos respecto a los resultados que Pacheco obtuvo y pues que nos indican, entre otras cosas, algo que nosotros en la región, digamos, ya habíamos identificado. Entre los meses de diciembre a enero se presentan los vientos alisios y estos vientos alisios, pues al parecer, digamos, ayudan también o permiten que la temperatura superficial del mar entonces se reduzca un poco, comparado con los meses de junio a octubre, donde tenemos las temperaturas superficiales más altas. Es necesario tener en cuenta que el intervalo de temperaturas que tenemos, al menos superficialmente dentro del Golfo, es bastante pequeño, únicamente 4 o bastante reducido, 4 grados centígrados entre 26 y 30 grados centígrados. Hicimos un gran promedio de todos los datos y hicimos entonces, hicimos la resta de cada uno de estos meses contra ese promedio y obtuvimos entonces las anomalías. Por supuesto, nuevamente, entonces tenemos anomalías negativas en los primeros meses del año, ya que tenemos entonces las menores temperaturas, como los mostraba en los gráficos anteriores, entre los meses de mayo, entre los meses más bien de junio, octubre, entonces tenemos estas anomalías positivas, indicando que ahí entonces son en estos meses los meses de temperaturas superficiales más elevadas, y el mes de mayo y el mes de diciembre están muy cerca entonces de ese gran promedio que hicimos. Con todos estos datos, entonces hicimos análisis espaciales para ver si había alguna diferencia latitudinal. Encontramos que no eran significativas. Hay algunas diferencias longitudinales, como ustedes los están viendo en pantalla en algunos de los meses, pero tampoco son muy importantes. Y entonces decidimos hacer un gran promedio de todos los datos, al menos del Golfo, para ver entonces cómo era el comportamiento. El gráfico entonces es tenemos la temperatura promedio, ese gran promedio que calculamos, y alrededor de ese gran promedio entonces esta línea azul que lo que nos muestra son cómo son esas variaciones de la temperatura superficial del océano dentro del Golfo de Urabá. Teniendo en cuenta que no habían diferencias importantes a nivel espacial, tomamos un punto central dentro del Golfo, tomamos la serie de los datos ahí, de los años que estábamos analizando. A esos datos entonces le quitamos la tendencia y le quitamos o más bien le calculamos la tendencia y le calculamos el ciclo estacional, y retiramos entonces tanto la tendencia como el ciclo estacional, obteniendo entonces estos valores que los hemos llamado residuos, y con esos residuos, entendiendo que ya a los valores medidos les habíamos quitado los datos estacionales, porque ya entendimos cómo era la estacionalidad y le quitamos la tendencia, queríamos explorar entonces algunos fenómenos de mayor escala, como el fenómeno del Niño, con este registro entonces que les estoy mostrando en el recuadro rojo. Para eso entonces hicimos un promedio, una media móvil de 3 meses,
para entonces obtener una gráfica mucho más suavizada, que es la gráfica que les estoy mostrando en líneas azules. Y esa gráfica en líneas azules, que en este recuadro ya es negra, la comparamos con los índices del niño en las regiones 3 y 4. Quisimos comparar las regiones 3 y 4 para ver si había alguna diferencia en estos dos índices, pero si se fijan, las líneas rojas y las azules, digamos que son muy similares. Entonces, con los residuos y con los índices de estas regiones, entonces hicimos un cálculo de correlación y obtuvimos el gráfico que tenemos en la parte de abajo. En la línea azul, entonces, con el índice del niño en la región 3 y en la línea naranja con el índice del niño en la región 3.4. Los valores de las correlaciones pues realmente son muy bajos, el valor máximo que encontramos es de 0.35 y digamos el desfase que encontramos el momento en el que encontramos el mayor el momento o el desfase en el cual encontramos estos mayores valores fueron alrededor entre los meses 2 y 4 para estos índices y entre los meses 15 y 18, teniendo en cuenta algunas investigaciones que se han hecho sobre todo en el Caribe, principalmente en el almacenamiento del calor del Mar Caribe. Montoya en el año 2014 encontró que efectivamente había un desfase también de alrededor de los 4 meses que estaba relacionado con el niño y la niña. En este caso, para este autor, realmente la correlación fue significativa. Nosotros por ahora quisiéramos explorar un poco más estos residuos, entendiendo que pues, los coeficientes de correlación no son suficientemente altos como para tener o para concluir algo al respecto. Nuestras conclusiones entonces es definitivamente tenemos una variabilidad estacional muy marcada dentro del Golfo, con valores muy altos de la temperatura alrededor del mes de septiembre, donde se presenta la época húmeda, y valores muy bajos de la temperatura superficial asociados a la época seca. Las variaciones espaciales que encontramos, los diferentes análisis que hicimos nos permitieron determinar que no hay diferencias importantes, son alrededor de 0.1 grado centígrado y con una pequeña, digamos, incremento hacia la zona norte, más saliendo hacia el Caribe. No encontramos una correlación significativa entre los índices del niño en la región 3 y 4 con los residuos con los residuos que calculamos con las temperaturas superficiales del mar. Encontramos un rezago alrededor de los 3 meses con una correlación máxima de 0.35. Por último, entonces, estos resultados sugieren que el fenómeno del niño, al parecer el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña no modulan de manera significativa la temperatura superficial dentro del Golfo de Urabá, y que al parecer más bien esta temperatura superficial está regulada, está modulada de manera importante por los procesos estacionales. Les agradezco a todos, a los organizadores del EOF, sobre todo, que nos hayan permitido presentar este trabajo tan importante desde Colombia, y quedo, por supuesto, atento al correo y a las posibles preguntas que puedan surgir de esta presentación. Muchas gracias a todos, espero que estén muy bien.